promueve esta formación a través de la activación del N-acetilglutamato sintetasa o sintasa. ¿Cuánto de energía se está gastando en este ciclo de la urea? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto de energía he gastado hasta el momento en este ciclo de la urea? ¿Cuántos ATPs? ¿Mm? A ver, ahí está el ciclo, ¿no? Habíamos visto ATP en este paso previo. 3, dice Angie. Y habíamos visto, correcto, en este paso de citrulina argininosuccinato, otro ATP. Pero recuerden que les hablé que en este momento acá arriba la hidrólisis del ATP es hasta ADP, pero por acá abajo este ATP se hidrolizaba hasta AMP. Por lo tanto, tengo un gasto de ¿cuántos ATPs? Si acá se hidrolizó hasta AMP y pirofosfato, dije, voy a considerar como un gasto doble de energía. Ahí tengo 2 ATP gastados. Y acá arriba, en el paso previo, 2 más. Por lo tanto, considero hasta este momento que he gastado 4 ATPs en ese ciclo de la urea. 4 ATPs. Pero, acá, pero, fíjense que también hemos mencionado que hay una conexión de ese ciclo de la urea con este ciclo de Krebs, ¿no? Acá está, ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque en ese ciclo de la urea yo libero una molécula de fumarato, ¿correcto? Y ese fumarato yo sé que es intermediario de ese ciclo de Krebs, que luego el fumarato se convierte en malato y en oxalacetato. Y luego este oxalacetato yo requiero para formar aspartato por transaminación. Ya lo vimos con el glutamato, ¿verdad? Oxalacetato con glutamato se transamina, forma aspartato y alfa-cetoglutarato. Entonces, este aspartato tiene que entrar acá a ese ciclo de la urea. Hay una conexión allí. Entonces, si por allí yo, en este ciclo de la urea, yo estoy liberando un fumarato, ¿ok? Este ciclo de la urea, yo estoy liberando un fumarato. Este fumarato yo sé que se convierte en malato. Hay tanto enzima citosólica como mitocondrial, por eso que en la lámina anterior hemos visto tanto en el citosol como en la mitocondria. Pero bueno, el paso de malato acá a oxalacetato es importante porque allí, en este paso, se está liberando un NAT reducido. Y yo sé que si he liberado un NAT reducido, este me va a aportar 2.5 ATPs, ¿verdad? Entonces, de los 4 que había considerado antes, ATPs gastados, le debo restar esa ganancia de 2.5 y por lo tanto eso me hace un gasto de energía de 1.5 ATPs solamente. ¿Bien? Bueno, hemos visto ya todo este ciclo del agua, cómo se realizó, cómo se formó. Ahora ustedes también en fisiología han hablado de que esa molécula de urea que se elimina en la orina nos puede ayudar para regular la osmolaridad, ¿verdad? Es considerado allí también para regular la osmolaridad. Además, existe un examen en sangre que se llama el BUN, ¿no? De las siglas en inglés, Blood Urea Nitrogen, ¿okay? Que significa que voy a determinar en sangre el nitrógeno proveniente de esa molécula de urea. O sea, si he dicho que esta molécula de urea formada tiene que viajar por circulación y llegar hasta el riñón para que se excrete en esa orina, pues yo voy a extraer una muestra de sangre, voy a detectar esa molécula de urea y voy a determinar el nitrógeno que hay en esa molécula de urea.
Entonces, ese boom va a estar, ¿cómo me va a salir cuando exista mayor catabolismo de proteínas en mi organismo? Quiere decir que si hay mayor catabolismo de proteínas, ¿verdad? La actividad de ese ciclo también aumentará y va a producir más cantidad de moléculas de urea. Por lo tanto, el boom me va a salir aumentado también. Y en caso contrario, cuando la actividad de ese ciclo de la urea, perdón, la actividad o la disminución del catabolismo de proteínas hará que la actividad de ese ciclo de la urea también disminuya, ¿cierto? Entonces, en esta situación, si hay menos actividad de ese ciclo de la urea, menos molécula de urea se va a formar. Por lo tanto, el boom también me va a salir disminuido, ¿no? Por ejemplo, en los niños, en los cuales están en crecimiento, en desarrollo, a pesar de que en ellos está indicado dar más cantidad de proteínas, es verdad, pero ellos retienen ese nitrógeno que están consumiendo en esa proteína porque están recién creando sus proteínas. Por lo tanto, esa actividad de ese ciclo de la urea no va a ser tan alta, ¿verdad? Va a disminuir. Por lo tanto, también ese boom va a disminuir. Otro detalle acá es respecto a ese aminoácido arginina, que dice se nos va a volver esencial o semiesencial, dicen algunos, durante el crecimiento, por lo mismo, que yo he visto que la arginina se está formando acá. Y en los niños que están en crecimiento, hemos dicho que este ciclo de la urea va a disminuir, ¿verdad? Por lo tanto, va a disminuir también la síntesis de este aminoácido arginina. Por lo tanto, en ellos va a ser un aminoácido semisencial o esencial, dice acá, en el crecimiento. Luego tenemos que mencionar la encefalopatía que va a ocurrir o va a ocasionar ese acúmulo de este amoníaco, la encefalopatía por amoníaco. Esos amoníacos, yo les dije en la primera clase que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto pueden llegar hacia el cerebro, ¿verdad? Y causar encefalopatía. Va a suceder lo siguiente. Normalmente en nuestros astrocitos debería suceder esta reacción, que con esos iones amonio que pueden llegar ahí a eliminarse y con una molécula de glutamato debería formarse glutamina, ¿ok? Y esta glutamina sale de los astrocitos, se va a la neurona presináptica y en la neurona presináptica se convierte en glutamato. Y ese glutamato yo sé que es un neurotransmisor, ¿cierto? Esto ya lo han visto en fisiología. Entonces, sucede lo siguiente, cuando aumenta la cantidad de amonio, va a aumentar también la producción de glutamina. Esa reacción que acabamos de ver en los astrocitos. Y por lo tanto, ese aumento de glutamina provoca que en el astrocito cause edema. Y ese edema evita de que esa glutamina se libere hacia la neurona presináptica. Y por lo tanto no se va a poder convertir en glutamato. Y por lo tanto, como dice acá, va a causar problemas en la neurotransmisión. No va a poder actuar ese glutamato. Esto causa que el paciente entre en una encefalopatía hepática, dice, causada por el exceso de amoníaco plasmático y trastornos en la neurotransmisión. Claro, es una encefalopatía ocurrida porque en el hígado no se está pudiendo metabolizar esos iones amonio liberados o esos amoníacos liberados por algún problema. Un problema muy generalmente ocurre, deficiencias de estas enzimas que hemos visto en este ciclo de la urea, lo que impide que se dé la formación de esa molécula de la urea y por lo tanto esos iones amonio aumentarán y cause la hiperamonemia.
Y por lo tanto el paciente entra en esa encefalopatía. ¿Qué vamos a observar en el paciente? Cambios en el estado mental, ataxia, asterixis y cambios en el patrón del sueño. Esto es lo mismo que hemos visto, ¿no? Ese amonio está entrando, llegando al astrocito con una molécula de glutamato que a su vez después de ejercer su acción es captado por el astrocito y con el amonio se forma la glutamina mediante la enzima glutamina sintetasa. Y esta glutamina luego sale hacia la neurona presináptica, se convierte en glutamato, el glutamato es descargado al espacio intersináptico y ejerce su acción. Entonces, al aumentar o llegar demasiado amonio, allí empieza la formación de mucha cantidad de glutamina, causando edema cerebral, muerte de la célula y desmelinización. El paciente entra en un cuadro de encefalopatía. Vamos ahora a revisar todos los trastornos que pueden ocurrir en este ciclo de la urea que conlleva a que este paciente, este niño, pueda entrar en un problema de encefalopatía. Hay muchas enfermedades relacionadas con las deficiencias enzimáticas en este ciclo de la urea. A ver, todo esto hemos visto, todo este ciclo de la urea, el paso previo y también la formación del N-acetilglutamato, ¿recuerdan? Sí, acá está. Glutamato con la enzima N-acetilglutamato sintetasa forma N-acetilglutamato y yo decía que esta enzima era activada a su vez por la arginina de acá, es la que activa a la N-acetilglutamato sintetasa. Y yo necesito de N-acetilglutamato para que active la carbamoil fosfato sintetasa 1 a su vez. Entonces, existen defectos enzimáticos sobre esta primera enzima, la N-acetilglutamato sintetasa, esta de acá. Si es que hay deficiencia de esta enzima, quiere decir que no voy a poder formar N-acetilglutamato, ¿cierto? Si no formo N-acetilglutamato, no se activa la carbamoil fosfato sintetasa 1 y por lo tanto esos iones amonio no se van a poder metabolizar y formar al final esa molécula de urea. Existe también deficiencia de esta otra enzima, carbamoil fosfato sintetasa 1, esta de acá, que cataliza la formación de carbamoil fosfato. Si yo no tengo carbamoil fosfato, no voy a poder hacer la primera reacción del ciclo de la urea, porque se tiene que unir a ornitina para formar citrulina. Entonces, al estar deficiente, también los iones amonio se empiezan a acumular. ¿Qué otra tenemos? La deficiencia de ornitina transcarbamilasa. ¿Dónde está la ornitina transcarbamilasa? Acá, la que cataliza la unión de carbamoil fosfato y ornitina para formar citrulina. En esta deficiencia, el carbamoil fosfato puede tomar otra vía en la cual puede ir a formar ácido orótico por acá. Se va el ácido orótico que luego se excreta en esa orina. Bien. Otra enzima deficiente vendría a ser esta. Argininosuccinato sintetasa. Argininosuccinato lo tenemos acá. Esta cataliza la unión de citrulina con el aspartato y forma argininosuccinato. Recuerden, argininosuccinato sintetasa. Entonces también puede empezar a acumular ese amonio. La otra enzima es la argininosuccinato liasa. Argininosuccinato liasa, está acá. Esta rompía o desdobla la molécula del argininosuccinato en arginina y en fumarato. Pero
cuando existe deficiencia de esta enzima, esta molécula de argininosuccinato puede excretarse en esa orina. Entonces hay como que una vía de salida de ese amonio o de ese nitrógeno, ¿verdad? Porque lo voy a poder eliminar a través de esa orina. Entonces la hiperamonemia ya no va a ser tan grave. Y la última, ya que es el paso más distante, es la deficiencia sobre esta enzima arginasa, que desdobla a la molécula de arginina en ornitina y urea. También pueden presentarse deficiencias sobre esta enzima. Las manifestaciones van a ser distintas si es que los trastornos se presentan en los neonatos o en formas ya más tardías, ¿no? Que pueden ser a los meses o puede presentarse también en la edad adulta. Casi siempre en los neonatos son mortales estas deficiencias si es que las enzimas deficientes son las enzimas que se encuentran a nivel mitocondrial, estas primeras, ¿no? Habíamos mencionado N-acetilglutamato, habíamos mencionado carbamoil fosfato sintetasa 1 y habíamos mencionado la ornitina transcarbamoilasa dentro de la mitocondria. En cambio, nos dice el pronóstico va a ser más favorable si es que las deficiencias son a través de las otras dos enzimas que ya estas están en el citosol, que era el argininosuccinato sintetasa y la liasa. Y esto es porque ese nitrógeno se va a poder eliminar de nuestro organismo bajo la forma de citrulina y o bajo la forma de argininosuccinato, ¿no? Si está deficiente el argininosuccinato sintasa, se empieza a acumular la citrulina y esa citrulina luego se puede excretar a través de esa orina. O si está deficiente el argininosuccinato liasa, pues ya no desdoble esa molécula de argininosuccinato y se acumula y por lo tanto luego se excreta en esa orina bajo esa forma de argininosuccinato, ¿no? De todas maneras, estamos eliminando el nitrógeno de nuestro organismo. Y en las manifestaciones clínicas tardías, estas pueden aparecer en cualquier momento de la vida con diferentes grados de gravedad en este caso. En los neonatos, las formas neonatales, vamos a ver que los síntomas van a aparecer a las horas o días después del parto, el tiempo necesario nada más para que este amonio se acumule en el organismo del bebé. Y cuanto menor sea el tiempo en aparecer estos síntomas, más grave va a ser la deficiencia y puede ser mortal. ¿Qué vamos a observar dentro de la sintomatología? Que los niños pues tienen, dice, una mala toma de biberones y eso es porque rechazan ese biberón, porque yo sé que esa leche pues tiene proteínas, ¿verdad? Es rico en proteínas y por lo tanto su organismo al no poder metabolizar ese amonio, ¿no? Tienen un rechazo a esas proteínas. También pueden presentar vómitos, letargia progresiva, hipotonía, hipotermia, polipnia, que puede conllevar a que entre un cuadro de alcalosis respiratoria, ¿no? Causando una encefalopatía por el aumento de este amonio. Dentro de los trastornos neurológicos que se van a presentar, va a ser de evolución rápida y puede ser fatal si no se aplica un tratamiento. El paciente entra en coma, presenta convulsiones, apneas que requiere de ventilación asistida. El edema cerebral se puede diagnosticar por imagen. En las etapas tardías, vamos a ver que se pueden presentar en los primeros meses de vida o en la edad adulta
que las manifestaciones pueden ser a nivel digestivo, neurológico y psiquiátrico también. Dentro del cuadro digestivo va a presentar vómitos, anorexia con asco selectivo hacia las proteínas, dolor abdominal, hepatomegalia y estados de ístolis repetidos. Dentro de los cuadros neurológicos vamos a ver retraso psicomotor, crisis epiléptica, ataques de cefalea con somnolencia y accidentes neurológicos, llegando a un coma por el aumento de amor. Y entre los cuadros psiquiátricos, trastornos de conducta y alucinaciones, muy característico de las encefalopatías. Cuando el déficit está más adelante, a través de la enzima, la última enzima que hemos visto, la arginasa, ¿verdad? Entonces va a empezar a acumular el aminoácido arginina. No se va a poder, o se va a empezar a acumular y por lo tanto, cuando esto sucede, cuando este déficit que presenta es en este último paso, la hiperamonemia que se va a ver acá no es tan grave, no va a aumentar tanto, puedo decir, como en los otros casos, ¿no? Puede ser leve o puede estar ausente, nos dice acá. Y esto es porque, claro, sus pasos, esa acumulación de arginina, a su vez hace que aumente arginosuccinato citrulina, que al final yo puedo eliminar ese nitrógeno dicho bajo esas formas, ¿no? En este paciente se presenta diplegia espástica progresiva, movimientos normales y retraso psicomotor. Y se detecta en una muestra de sangre, yo detecto que la arginina está aumentada, entonces eso quiere decir que la enzima que está deficiente es la arginasa, ¿verdad? Para el diagnóstico, entonces, se tiene que dosar en los neonatos la cantidad de amonio y vamos a observar que en estos va a aumentar bastante, superando los 1000 milimoles por litro. Y en las formas de manifestación tardía, la amonemia es siempre elevada en la fase aguda, pero luego se vuelve normal con el tiempo. Dentro de los tratamientos que se tiene que dar para disminuir la cantidad de amonio, tendríamos que primero reducir la ingesta de proteínas. Al mínimo, tampoco es que vamos a restringir totalmente, pero lo indispensable ¿para qué? Para formar esas nuevas proteínas. Acá dice para garantizar un buen desarrollo, ¿verdad? Y además aportando el número de calorías necesarias para evitar el catabolismo endógeno. Eso quiere decir, pues que si yo no voy a dar una cantidad de calorías óptimas necesarias para obtener energía a partir de esos carbohidratos, de esas grasas, nuestro organismo debe hacer tomar esas proteínas para obtener energía. Y no debe ser así porque solamente debo dar la cantidad necesaria para resintetizar proteínas, ¿verdad? Y entonces yo aseguro de que no se catabolicen estas proteínas con fines energéticos siempre que yo aporte la cantidad de calorías necesarias para ese fin, para el fin energético. Luego, también debemos o podemos depurar ese exceso de nitrógeno utilizando fármacos. Y dentro de los fármacos que existen está el fenilbutirato de sodio. El fenilbutirato, pero además tengo al ácido benzoico. Acá está, este es el ácido benzoico que en su mecanismo de acción tendrá que activarse para que activarse quiere decir unirse a la coenzima A y cuando está unida a la coenzima A recién se une a la glicina y esto luego se unen ambos y se forma este compuesto que es el ácido hipúrico derivado de este ácido benzoico. Por este otro lado tengo al
fenilbutirato, que les decía hace un momento. Este fenilbutirato primero hace una reacción similar a la beta oxidación para perder carbonos y luego se activa, se une a la coenzima A. Por este extremo se une a la coenzima A y luego se une recién a la glutamina. Y forma este compuesto, fenilacetilglutamina, que luego se excreta. Entonces, de esa forma, al unirse a estos aminoácidos y luego excretarse, el organismo requiere usar más nitrógeno para sintetizar nuevamente estos aminoácidos, de tal manera de que de esa forma estoy reduciendo la cantidad de nitrógeno de nuestro organismo, ¿verdad? Ya en problemas más avanzados se puede hacer diálisis, se puede hacer trasplante, puede ser. Muy bien, vamos a cambiar ahora el tema y vamos a hablar del balance nitrogenado, que es un poco el tema de esta semana en nuestros laboratorios, ¿no? Equilibrio nitrogenado, dice acá, o balance nitrogenado. En realidad, nuestro organismo, hemos dicho en la clase anterior, no puede almacenar nitrógeno, ¿no? Nuestro organismo no almacena nitrógeno. Por eso es que esos aminoácidos que no se utilizan para resintetizar o sintetizar proteínas se catabolizan y se excreta el nitrógeno de nuestro organismo. Entonces, no lo almacena como los carbohidratos que se almacenan como glucógeno, como los ácidos grasos que se quedan como triacilglicéridos, ¿verdad? No se puede. Entonces, les había mencionado también que la cantidad de nitrógeno que ingiero al día, en la misma cantidad prácticamente se debe excretar, la misma cantidad de nitrógeno. ¿Cuáles son esas formas de excretar nitrógeno? Si nos podría decir, a ver, nos puede mencionar. ¿Bajo qué forma o bajo qué compuestos yo elimino nitrógeno de mi organismo? Escriban, a ver. Igual, prácticamente acabamos de ver una forma, ¿no? De eliminar ese nitrógeno. Ahorita. Acabamos de terminar esa clase. Y esa es la forma importante o principal para eliminar nitrógeno de mi organismo. A ver, estamos allí, ya nos hemos ido, nos hemos dormido. Escríbanme. Ajá. Uria, dice Gabriel. Retamoso, uria. Solo uria. Hay otras formas también, ¿no? Uria es la que acabo yo de ver. He visto que mi pantalla se ha congelado, voy a volver a compartir. A ver, ¿qué otras formas tengo? Mientras me dicen, voy a volver a compartir. Ujú. Ya está. Solo urea, chicos. Ajá. Creatinina también dice Lindsay. Lindsay. Creatinina. Ajá. Urea y creatinina son dos formas importantes que se van a excretar nitrógeno del organismo, ¿no? Creatinina, yo sé que se forman esos músculos, ¿verdad? La creatina se convirtió en creatinina en el momento de que el músculo requiere energía inmediata. Y luego esa creatinina yo sé que tengo que excretarla a través de la orina. Entonces de ahí viene la depuración de creatinina que ustedes han estudiado seguramente en fisiología para ver cómo está la función renal, ¿cierto? Y hoy haremos también esto. Pero hay otras formas, como por ejemplo, esos iones amonio también se excretan tal cual a través de mi orina, ¿no? Porque habíamos hablado en su momento que la glutamina llega hacia el riñón también y hace las mismas reacciones para eliminar. Ajá, y Lindsay dice el ácido úrico es otra forma de excretar nitrógeno también a través de ese ácido úrico. 4 formas, correcto, pero solamente dos se toman en cuenta porque son las que voy a excretarlo en mayor proporción del organismo. La que más voy a eliminar en mayor proporción es la urea, por supuesto, que es la que hemos estado aprendiendo y viendo cómo es que se forma.
y la creatinina es la otra, entre porcentaje, ¿no? De mayor cantidad. Aunque hay balances que no consideran o desprecian a la cantidad de creatinina excretada, en nuestro balance vamos a considerar la creatinina. Probablemente deben haber visto los videos, no sé, que he dejado en la aula virtual, pues consideran solamente el nitrógeno ureico y le agregan 4 gramos a la excreción, sin considerar creatinina. Pero en este balance que ustedes van a realizar, el balance yo sé que está dado por la cantidad de nitrógeno que ingiero en el día menos la cantidad de nitrógeno que yo excreto en el día, ¿correcto? Pero dentro de la excreción yo tengo que considerar lo que se excreta a nivel urinario y lo que excreto a nivel fecal y otras vías en realidad, porque hay otras vías por las cuales voy a perder nitrógeno. Y eso hoy seguramente la doctora Jo les va a preguntar. ¿Cuáles son esas otras vías por las cuales elimino nitrógeno? Considero en general 2 gramos, pero hay otras vías, ¿verdad? Si me escriben, me dicen cuáles son esas otras vías. Ahora, a nivel urinario, ya está acá. Requiero saber cuánto elimino mediante esa molécula de urea y cuánto de nitrógeno elimino mediante la molécula de la creatinina. No me han escrito, a ver, revísenlo porque ahora la doctora les va a preguntar, ¿ya? Para la ingesta de nitrógeno, yo tengo que saber cuánto de proteína ingiere mi paciente en el día. ¿Cuánto de proteína ingiere? A ver, esto ya lo habíamos visto. ¿Cuántos gramos de proteína por kilogramo de peso debe consumir normalmente una persona adulta normal de proteína? Ajá. 0,8 gramos, dice Lindsay Ronda. 0,8 gramos por kilogramo de peso, ¿verdad? 0,8 gramos. Hasta 1 gramo podemos decir, que es lo normal. Hasta 1 gramo. Entonces, para determinar la cantidad de proteína, gramos de proteína, tendré que multiplicar por el peso del paciente. Si es 1 gramo lo que consume y pesa 70 gramos, entonces multiplico 1 gramo por 70, son 70 gramos de proteína. Y que yo debo saber este factor de conversión 6,25, porque para determinar nitrógeno debo dividir los gramos de proteína entre 6,25 y van a hablar más de esto en la práctica seguramente. Estas son las recomendaciones de proteínas que debemos dar en una persona normal adulta, mujeres y hombres, entre 0,8 hasta 1 gramo por kilogramo de peso, ¿no? En cambio, yo sé que en los niños, en los lactantes, ellos están consumiendo más cantidad de proteínas por lo mismo que están recién formando sus proteínas. Y en las embarazadas también, ¿no? Más cantidad de proteínas y en las mujeres lactantes lo mismo. Entonces, si yo he dicho que la cantidad de nitrógeno que ingiero debe ser o debe estar en equilibrio respecto a lo que egresa, idealmente, ¿no? Mi balance, lo ingerido debe ser igual a lo excretado. Idealmente pues, debería salir 0, pero no es así. Vamos a ver situaciones también fisiológicas o patológicas en las cuales, bueno, principalmente me dará negativo si es una situación patológica y me dará positivo en una situación fisiológica. Entonces, negativo, para que me salga negativo, quiere decir que acá el paciente probablemente está catabolizando más cantidad de nitrógeno en su organismo, ¿no? Respecto a lo que está ingiriendo o a lo que está reteniendo en su organismo. Por lo tanto, saldrá negativo. Y saldrá positivo, ¿por qué? Porque en esta situación el paciente está ingiriendo más cantidad de proteína respecto a lo que excreta. Diremos que el balance está en equilibrio cuando me salga entre 2 y menos 2 gramos.
Pero si el balance me sale por encima de 2 y hablamos de anabolismo, como los niños en crecimiento que están reteniendo ese nitrógeno y se les está dando más cantidad de proteína y no lo elimina ese nitrógeno. Y al contrario, en un balance nitrógenado negativo, acá los pacientes están en un estado catabólico en el cual metaboliza más cantidad de proteínas y excreta más nitrógeno, por lo tanto, hablamos de un catabolismo leve entre -2 y -5, entre -5 y -10 moderado y más de -10 un catabolismo severo. Patologías relacionadas con estos balances nitrogenados negativos, todas estas, un proceso de estado de inanición, desnutrición proteica, claro, ingiere menos proteínas y por lo tanto cataboliza más. La senectud también sucede lo mismo en la fiebre severa. En los diabéticos no controlados, en los que hemos dicho requiere energía y utiliza todas sus reservas, entre las cuales están las proteínas. Todas estas patologías como las neoplasias avanzadas, un estado postquirúrgico, traumatismos, quemaduras y sepsis, habrá más catabolismo de proteínas. Por lo tanto, al hacer un balance nitrogenado saldrá negativo. Y positivo, yo sé que en los niños en crecimiento y desarrollo que están recibiendo más cantidad de proteínas, las mujeres gestantes también, y los pacientes en recuperación, periodo de posinanición en el cual ya tenemos que de a pocos empezar a dar más cantidad de proteínas para su recuperación, saldrá también positivo. Bueno, hemos terminado esta clase. Ahora nos vamos a ir a un break de 5 minutos. ¿Ok? Y vamos a regresar acá en 5 minutos. Vamos a pararnos, nos vamos a ir al baño, vamos a tomar algo, agüita, y regresamos para continuar con la siguiente clase. ¿Ya? Ujú. Bien. Ya, chicos. A ver, ¿están ahí? ¿Me están escuchando? Confírmenme. Sí, ya, gracias. Bien. A ver, vamos ahora a continuar con este tema y vamos a hablar ahora del metabolismo de los aminoácidos, ¿no? Hemos visto en la clase anterior, ok, hemos visto en la clase anterior que ese aminoácido que sobró no se puede almacenar ni se puede excretar como tal y que se cataboliza. Por un lado, pierde el grupo amino y termina en urea, excretándose en la orina. Y por otro lado, eh, la parte carbonatada me va a quedar allí. Y esa parte carbonatada, en su catabolismo, puede llegar a formar intermediarios del ciclo de Krebs o puede formar moléculas de acetil-CoA. Fíjense, he preparado ahora un Kahoot y que solamente he puesto preguntas a partir de esta parte de la clase, no de la anterior, así que presten atención, ¿no? Los aminoácidos que llegan a catabolizarse y forman intermediarios del ciclo de Krebs, yo les voy a denominar a esos aminoácidos como aminoácidos glucogénicos. ¿Bien? Pero hay otros que en su catabolismo llegan a formar moléculas de acetil-CoA. Y por lo tanto, a esos aminoácidos los voy a denominar aminoácidos cetogénicos. Denme un momentito, voy a cerrar la ventana para no escuchar esa bulla. Vamos ya. A ver si está mejor así. Ya. Bien, entonces, ¿quiénes son aminoácidos glucogénicos? Los aminoácidos que llegan a formar piruvato,
no es un intermediario del ciclo de Krebs, pero pueden llegar a formar piruvato, y ese piruvato luego puede ir a formar glucosa. Por lo tanto, sería un glucogénico. Pero podrían llegar a formar todos estos intermediarios del ciclo de Krebs: alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato o oxalacetato. Yo digo, por lo tanto, que estos aminoácidos que llegaron a formar estos productos o compuestos sería considerado un aminoácido glucogénico. Y serán cetogénicos los que en su catabolismo terminan al final formando una molécula de acetil-CoA o acetoacetato directamente. Yo sé, claro, que si forma acetil-CoA, ese acetil-CoA, dependiendo del estado, ¿verdad?, de la situación del paciente, si está en un estado postprandial en el cual pues, no requiere energía, esa molécula de acetil-CoA se transforma en ácido graso y por ahí se almacena como triacilglicérido. Pero si la situación es que necesita energía, entonces con esa molécula de acetil-CoA yo puedo ir a formar cuerpos cetónicos y por lo tanto obtener energía a partir de esto. Muy bien. Todas estas vías metabólicas se van a dar, van a ocurrir de estos aminoácidos. Fíjense, tengo los que están en verdecito, que serían los glucogénicos, por acá, que estos terminan en piruvato, por acá estos terminan en glutamato, y estos en cetoglutarato y succinil-CoA. Bueno, vamos a ver a detalle. Tengo otros que son exclusivamente cetogénicos, como la lisina y la leucina, y tengo otros que hacen ambas vías, los azules, que son glucogénicos y cetogénicos, pues también pueden hacer ambas vías. En este cuadrito de repente está más fácil para entenderlo, y luego lo vamos a ver a detalle. ¿Quiénes son cetogénicos? Yo ya me aprendí que leucina y lisina son cetogénicos, a pesar de que hay bibliografías que indican que la lisina debería estar en este cuadrito de glucogénico y cetogénico, se lo he considerado. ¿Ok? Leucina y lisina, por lo tanto, cetogénico. A ver, ¿quiénes son glucogénicos y cetogénicos? Que hacen ambas vías. Tengo acá todos los aminoácidos que empiezan con la letra T, triptófano y treonina, y tengo a la tirosina, T. Ya tengo 3 que ya me los aprendí, ¿ok? Tirosina, triptófano y treonina. Tengo que en este grupo a la fenilalanina, y yo ahora voy a aprender que la fenilalanina en su catabolismo llega a tirosina. Por ahí entonces ya tenemos una relación, ¿no? También está la fenilalanina en este grupo. Pero tengo además al aminoácido isoleucina, no la leucina, que es lo que les he dicho acá, como cetogénico exclusivo, sino la isoleucina, que estaría también dentro de los glucogénicos y cetogénicos a la vez. Bien. Y por descarte, todos los demás de los 20 aminoácidos, tengo que estos serían exclusivamente glucogénicos. ¿Correcto? Ahora, en estas reacciones de catabolismo, voy a requerir de estos cofactores. Tengo acá al tetrahidrofolato. Distintas formas existen de tetrahidrofolato que al final me va a ayudar a transportar carbonos, ¿no?, de grupos metilo-formilometilenos. Bueno, en su momento yo les voy a decir, acá está entrando el grupo, el tetrahidrofolato. El SAM, S-adenosylmetionina, es un cofactor que me sirve para la transferencia de grupos metilos. Hay varias reacciones en las que participan como dador. Este es el SAM, deriva de la aminoácido metionina con ATP, se forma S-adenosylmetionina, SAM. Y hay varias reacciones en las cuales participa solamente dando esos grupos metilos, de norepinefrina a epinefrina. En el guanido acetato para la formación de creatina también participa el SAM. En nucleótidos para metilarlos. Nosotros lo hemos visto en la fosfatidiletoanolamina, que necesito 3 moléculas de SAM para formar fosfatidilcolina. Y también la conversión de acetilserotonina en melatonina. Bueno. Y la tetrahidrobiopterina
que me ayuda a transportar electrones. Vamos a avanzar y en esos metabolismos los voy a ir mencionando. Bien, vamos a empezar con este primer grupo de aminoácidos, los cuales se catabolizan a una molécula de piruvato. Bien, ¿cuáles son estos? Todos estos, fíjense. Serina, aminoácido serina, aminoácido alanina y cisteína terminan en piruvato. Por acá tengo la glicina, que se tiene que convertir en serina y finalmente piruvato. Y por acá tengo la treonina, que primero se convertirá en glicina y luego en serina. Vamos a ver esta última. Vamos a empezar por acá. Para que cisteína se convierta en piruvato, hace algunas reacciones de tal manera que debe perder ese grupo sulfidril. Correcto. Y termina en piruvato. Alanina yo ya sé y conozco que por transaminación se convierte en piruvato, ¿verdad? Acá lo que está haciendo es una reacción de transaminación. La alanina con el alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato se está convirtiendo en glutamato y la alanina en piruvato. Ya está. Ese es su catabólico. La serina termina en piruvato también. Y esta reacción también la habíamos mencionado antes, que con ayuda de serina deshidratasa libera su grupo amino, sale un amoníaco y se convierte en cetoácido piruvato. Bueno, hay otra bibliografía en la cual menciona que la serina pues no es así de un solo paso, sino que la serina por acá primero se transamina a hidroxipiruvato y luego ese hidroxipiruvato se está reduciendo a glicerato y al final se fosforila y se forma el 3-fosfoglicerato, intermediario de la glicólisis, ¿cierto? Por lo tanto, ese 3-fosfoglicerato se convierte en fosfenolpiruvato y finalmente piruvato. Entonces, igual nos menciona que la serina termina en piruvato. Entonces, si estos tres aminoácidos han terminado en piruvato, puedo decir que sería un aminoácido de qué tipo. ¿Sería glucogénico, cetogénico o haría ambas vías? ¿Qué son? A ver, escríbame. Sería glucogénico, ¿verdad? Correcto. Glucogénico. Hasta ahí entonces ya estamos viendo el por qué estos son glucogénicos. Gracias, Sebastián. Muy bien. En cambio, la cisteína, acá está, la cisteína, aminoácido cisteína, tiene este azufre en su estructura. Un azufre acá en este extremo, un sulfidrilo. Entonces se oxida primero a ácido cisteíno sulfínico, luego se transamina, fíjense, con el alfa-cetoglutarato, que se convierte a glutamato y este ácido cisteíno sulfínico se transforma en cetoácido piruvato, pero este extremo sale como sulfito. Luego ese sulfito se convierte en sulfatos, puede servir para formar estas estructuras o excretarse directamente en la orina. ¿Qué más tenemos acá? Ya, ahí acabó, ¿no? Porque estábamos viendo esta última parte. Cómo estos aminoácidos terminan en piruvato, por lo tanto son glucogénicos. Ahora, estamos también diciendo que la glicina en su catabolismo primero llega a serina y luego serina yo sé que se transforma en piruvato. Entonces la glicina por este lado, la tengo acá, la glicina en su catabolismo requiere ahora sí de estos cofactores que había mencionado, el N5N10 metilentetrahidrofolato. ¿Ok? ¿Y para qué? Para que se convierta en aminoácido serina. Fíjense que la glicina tiene como R un hidrógeno, ¿correcto? Y la serina tiene un CH2OH, CH2OH como R. Entonces necesitamos de este tetrahidrofolato de esta forma para que dé ese carbono a la glicina y se transforme en serina. Pero a su vez, este N5N10 metilentetrahidrofolato lo voy a generar catabolizando por este otro lado también una molécula de glicina.
a través de esta enzima de corte de la glicina, dice, el cual, fíjense, esta molécula se degradaría, se rompería en todas sus estructuras, liberando su grupo amino como amoníaco, su carboxilo como CO2, y el carbono lo está llevando un tetrahidrofolato para formar el N5N10-metilente-tetrahidrofolato, cosa que acá lo voy a utilizar para hacer esta vía de formación o de catabolismo de aminoácido glicina a serina. ¿Sí? Entonces, esta enzima de corte de la glicina, o acá menciona esta otra bibliografía, sistema de degradación de la glicina, puede estar alterado o puede estar deficiente. Hay una deficiencia hereditaria de esta enzima, la cual va a causar que no degrade esta molécula de glicina y no pueda formar este N5N10-metilente-tetrahidrofolato. De tal manera que tampoco voy a poder dar este paso de conversión de glicina a serina y catabolizar el aminoácido glicina, provocando que se empiece a acumular el aminoácido glicina en sangre y por lo tanto va a causar esta enfermedad conocida como la hiperglicinemia no cetósica, la cual se caracteriza por presentar retraso mental en los pacientes. Ahora, este aminoácido glicina puede tomar esta otra vía también, en la cual por transaminación, fíjense, o por oxidación, puede llegar a formar glioxilato. Y esos glioxilatos se pueden convertir en oxalatos. Y esos oxalatos pueden formar cálculos renales en el paciente. Dice acá, aproximadamente el 40% de los oxalatos formados en el hígado provienen del metabolismo de este aminoácido glicina. Y el oxalato que proviene de la dieta contribuye en realidad muy poco en la excreción de oxalatos en la orina, debido a que es deficiente su absorción en el intestino. En realidad son los del metabolismo de la glicina. Causa cálculos renales porque hay esos oxalatos con el calcio, se forman los oxalatos de calcio y precipitan allí en los túbulos del riñón. Ahora también hay acá algo que nos menciona que es importante, porque el glioxilato puede hacer esto otra vía, ¿no? De retorno, de tal manera de que este oxalato, por esta transaminación, puede regresar a glicina. Entonces, cuando hay una falta de esa transaminasa que convierte glioxilato en glicina, puede ocasionar esta otra enfermedad, oxaluria primaria de tipo 1, conllevando a que el paciente entre en una insuficiencia renal debido a la excesiva acumulación de estos oxalatos en los riñones también. Muy bien. Entonces, hemos hablado de la glicina que termina en serina y luego la serina debería convertirse en piruvato y por lo tanto hablo y digo que el aminoácido sería también un aminoácido glucogénico, ¿verdad? Por acá arriba tengo a la treonina. En su degradación, la treonina estamos viendo que debe terminar en glicina. Correcto. Pero por acá, a través de esta treonina aldolasa, puede tomar esta otra vía en la cual se transforma en acetaldehído y con una coenzima formo acetil-CoA. O puede tomar esta vía más larga, pero al final llego igualmente a acetil-CoA o a glicina. En esta otra bibliografía más bien menciona que la treonina forma este intermediario propionil-CoA. Y yo sé que el propionil-CoA vi en ácidos grasos de cadena impar, ¿no? En la oxidación de cadena impar, llega a formar succinil-CoA. Entonces, bueno, yo he considerado esta, la de arriba, en ese cuadrito, y dije, o ustedes díganme, la treonina, ¿qué tipo de aminoácido será? ¿Glucogénico, cetogénico o está realizando ambas vías? A ver,
están siguiendo? Ujú. Glucoiceto, glucosamido cetogénico, sí, ambas, ¿verdad? Hemos dicho de que empieza con T, para empezar, treonina, así que debe hacer ambas vías. Y está haciendo ambas vías porque está llegando a acetil-CoA, por ahí digo que es cetogénico, y al llegar a glicina luego se convierte en serina y esa serina en piruvato y por lo tanto será un aminoácido glucogénico por ese lado. Bien, entonces hemos terminado con este primer grupo de aminoácidos. Ahora vamos a ver otros dos por acá. Tengo asparagina y aspartato que terminan en oxalacetato. ¿Cómo así? Asparagina es este aminoácido, fíjense, en este grupo R que tiene la asparagina y en este grupo R que tiene el aspartato. Diferencia entre estos dos es que la asparagina tiene un grupo amino en ese extremo. Entonces, la asparagina primero tiene que convertirse en aspartato. Eso quiere decir que tiene que salir este grupo amino. Y la asparaginasa lo que hace es sacar ese grupo amino como ion amonio. Sale un amoníaco de los tantos liberados en este catabolismo de aminoácidos, ¿verdad? Ahora, este aspartato luego se convertirá en oxalacetato. Y fíjense, los R son lo mismo, solo que este es ya un cetoácido y el aspartato es un aminoácido. Entonces, hará reacción de transaminación, que esta transaminación ya la conocemos, ¿no? El aspartato aminotransferasa cataliza esta reacción. Y a ver si nos acordamos cómo sería el otro nombre para esta reacción, de esta enzima para que cataliza esta reacción de transaminación. A ver, ¿me escribe? Ujú. ¿No? ¿No nos acordamos? A ver, fíjense qué compuestos acá tengo. Tengo glutamato y tengo oxalacetato. Entonces, la enzima también puede tener ese nombre. Glutámico, oxalacético, transaminasa, decíamos, ¿verdad? Que es la misma que la aminotransferasa. ¿Bien? Bueno, acá también esta enzima puede utilizarse en las células cancerosas, ya que las células van a utilizar justamente a este aminoácido para poder sobrevivir. Entonces, al descomponerlo a través de la L-asparaginasa, ya no van a tener de este aminoácido para que esas células cancerosas puedan sobrevivir. Entonces sería como un agente quimioterapia. Otro aminoácido está por acá. Todo este grupo que terminan en alfa-cetoglutarato en su catabolismo. Vamos a empezar con glutamato en un solo paso. Yo sé, ya, claro, hemos visto que podrían realizarse reacciones de transaminación, pero también por desaminación oxidativa mediante la glutamato deshidrogenasa, con ayuda del NAD o NADP, puedo llegar a alfa-cetoglutarato, ¿correcto? Ahí está. Esta reacción ya la hemos visto, ¿no? Sale el amonio, se libera un amoníaco y se oxida este carbono a un acetona. Entonces, glutamato se ha catabolizado a alfa-cetoglutarato. Por acá la glutamina, para que llegue hasta alfa-cetoglutarato, primero debe convertirse en glutamato y luego en alfa-cetoglutarato. Y esto también ya lo hemos visto. El R de la glutamina es todo esto y el R del glutamato es esto. Entonces la diferencia acá es este grupo amino, que tendrá que salir bajo la forma de amoníaco. ¿Quién la está sacando? La glutaminasa. Recuerden también que hemos visto a la inversa esta reacción, en la cual yo sintetizo glutamina y allí voy a hablar de la enzima glutamina sintetasa, en lo inverso. Bien. En la prolina, acá tenemos el aminoácido prolina, fíjense. Para que sea aminoácido, tengo que tener mi grupo amino, que vendría a ser este, mi grupo carboxilo, mi carbono central, que se une a un hidrógeno y a todo el R. De todo el R está esta parte cíclica que veo acá. Eso es aminoácido prolina. Entonces, la prolina en su catabolismo requiere de esta primera enzima, prolina deshidrogenasa, que con ayuda del NAD se reduce
Y luego, ¿qué está sucediendo? Que esta estructura se ha deshidrogenado, la prolina han salido estos dos hidrógenos y se está formando un doble enlace acá, se oxidó. Digo. Esta estructura se llama pirrolina 5-carboxilato, que luego, sin necesidad de enzima, se abre, se ha abierto acá, se ha roto este enlace acá y ha pasado a ser ahora una estructura lineal abierta, que en este extremo termina con un oxígeno de esta molécula de agua allí. Y tenemos acá en este extremo un aldehído que se asemeja a esta estructura, voy a decir, a ver, se asemeja a lo que es un glutamato, porque el glutamato tiene este R, CH2, CH2, pero acá tiene un grupo carboxilo, en cambio esta estructura tiene un aldehído. Por eso esta estructura se llama glutamato gamma semialdehído, ¿correcto? Y este glutamato semialdehído, con esta deshidrogenasa, se oxida en presencia de NAD, el cual se reduce, y este aldehído se oxida a un carboxilo. Eso quiere decir que se forma el glutamato. Ahora, ¿no? Entonces, glutamato yo ya sé que, bueno, hablamos hace rato de una desaminación, acá en este caso lo están mencionando por transaminación, llega a alfa-cetoglutarato, que también es posible. Por lo tanto, prolina, si ha llegado a alfa-cetoglutarato, puedo decir que este aminoácido es un aminoácido glucógeno, ¿correcto? Puede haber un defecto de esta enzima, la prolina deshidrogenasa. Si está deficiente esta primera enzima, entonces el aminoácido prolina empieza a acumular. Entonces causa esta enfermedad denominada hiperprolinemia de tipo 1. Y o también puede haber una falla a nivel de esta enzima, glutamato semialdehído deshidrogenasa, causando en este caso la hiperprolinemia de tipo 2, acumulando también la prolina. Y como esta enzima también se encuentra en la matriz mitocondrial, también participa en el catabolismo de estos otros aminoácidos, arginina, ornitina e hidroxiprolina, que vamos a ver a continuación. Acá está, fíjense. Arginina, primero. Arginina vimos en el ciclo de la urea, ¿cierto? Esta era la molécula de la arginina que les decía que en este extremo tenía esa forma de la molécula de la urea, que claro, con la arginasa liberaba la molécula de urea con ayuda de la molécula de agua, sale urea y lo que queda, toda esta parte, es esto, molécula de ornitina. Esto vimos en el ciclo de la urea. La última reacción. Luego, para que se catabolicen, lo estoy viendo catabolismo, ¿correcto? Para que se catabolice la ornitina, requiere hacer una reacción de transaminación en la cual llego a formar también glutamato gamma semialdehído. Es el mismo compuesto que hemos visto antes, ¿cierto? Ya luego glutamato semialdehído tendrá que convertirse en glutamato y luego ese glutamato en alfa-cetoglutarato, lo mismo que hemos revisado en la anterior. Entonces, arginina, ornitina serán también considerados aminoácidos glucogénicos. Acá hay un detalle importante, que cuando falla esta enzima, hay un defecto de la enzima ornitina aminotransferasa, dice, se va a elevar, por supuesto, la cantidad de ornitina, claro, porque no va a poder catabolizarse esa ornitina a glutamato semialdehído, ¿verdad? Y por lo tanto la ornitina empezará a acumular tanto en plasma como en la orina, lo que ocasiona esta enfermedad denominada atrofia girada de la retina. ¿Ven? Entonces es importante también restringir el aminoácido arginina de la dieta, porque si estoy dando más arginina, quiere decir que voy a tener que convertir en más ornitina, ¿no? Porque ese aminoácido al final tiene que catabolizarse a ornitina. Entonces, dentro en la dieta,
podemos ver que en estos alimentos, ajo, cebolla y espárragos tienen este aminoácido arginina que podríamos restringir. Otra deficiencia, otro aminoácido vendría a ser este aminoácido histidina. A ver, ¿cómo es la histidina? Acá está, présteme atención. Y acá hay un detalle también importante. Histidina es todo esto. Grupo carboxilo, grupo amino para ser aminoácido. Carbono central y todo este celular. Correcto. Tiene ahí una estructura cíclica, la histidina. Entonces, sobre la histidina primero actúa esta enzima histidasa sacando el grupo amino como ion amonio. Una vez más, ion amonio liberado. Y en estos dos carbonos se está formando un doble enlace. Esta estructura se llama urocanato, que a través de la urocanasa me está formando este nuevo compuesto. 4-imidazolona, 5-propionato. Ya no tengo el doble enlace acá. Sobre esta estructura va a actuar esta enzima, imidazolona propionato hidrolasa, que va a abrir acá, para romper este enlace. Y entonces, este nitrógeno se va por acá, que es lo que tengo por este lado. Toda esta parte de la estructura se llama un formimino, un extremo formimino, un grupo formimino. Puedo decir que tiene un carbono unido por un doble enlace al nitrógeno. ¿Ok? A este grupo amino. Formimino. Entonces, esta nueva estructura formada, que fíjense tiene acá este R que es el mismo del glutamato, por eso ahora se llama N-formiminoglutamato, porque acá tiene un grupo formimino, N-formiminoglutamato. Acá hay algo importante, y acá entra a participar nuevamente el tetrahidrofolato. A ver, no les pregunte, ¿derivado de qué vitamina es el tetrahidrofolato? B9, correcto. Muchas gracias. B9, ¿no? Ácido fólico. Yo requiero, por lo tanto, acá en este paso, de ácido fólico para tener tetrahidrofolato de tal manera que, yo les dije, los tetrahidrofolatos me ayudan a pasar carbonos o grupos formiminos o metilos, etcétera, y en esta ocasión lo que va a hacer es recibir este extremo formimino para que se convierta en N5-formimino tetrahidrofolato. Y esto gracias a esta enzima glutamato formimino transferasa. Si ya sale este grupo formimino, lo lleva el tetrahidrofolato, la estructura me queda como ácido glutámico. Bien, y luego ese ácido glutámico yo sé que se cataboliza alfa-cetoglutarato. Entonces, un punto importante acá es que cuando existe deficiencia de ácido fólico, la transferencia de ese grupo formimino se va a ver alterada. Entonces se va a empezar a acumular este N-formiminoglutamato, que luego se puede excretar a través de esa orina. Entonces, punto importante, si yo quiero ver si mi paciente tiene deficiencia de ácido fólico, puedo dar una dosis de histidina y determinar si se está excretando a nivel de la orina este N-formiminoglutamato, ¿no? Muy bien. También puede haber deficiencia de esta primera enzima, la histidasa, ocasionando que se acumule también la histidina en sangre. Otro grupo de aminoácidos, tengo los que terminan en su catabolismo en succinil-CoA. Y dentro de estos tengo a la isoleucina, a la metionina y a la valina. Cuando se catabolizan isoleucina, metionina y valina, llegan a formar primero un intermediario que nosotros habíamos visto en la oxidación de ácidos grasos de cadena impar. Y ese
intermediario luego se convertía en succinil-CoA. ¿Cuál era ese intermediario? A ver, ¿nos acordamos? ¿Mm? ¿No? ¿No nos acordamos? Bueno, fíjense acá. Estoy hablando del compuesto de propionil-CoA, un ácido graso de cadena impar, decíamos, al estar impar, al final tiene que liberar una estructura de 3 carbonos que vendría a ser este, el propionil-CoA. Entonces acá yo estoy viendo la degradación del aminoácido metionina, ¿ok? Que también en ese catabolismo tiene que hacer toda esta vía para llegar a propionil-CoA. Y luego ese propionil-CoA yo sé que se transforma en succinil-CoA. Veamos esta vía entonces de catabolismo de la metionina. Y acá también hay detalles importantes que tenemos que prestar atención. Metionina en su catabolismo llega a formar SAM. Y SAM al inicio es uno de los cofactores que también les mencioné, ¿no? Participa en dar grupos metilos y es justamente este grupo metilo que lo va a dar a alguien que acepte ese grupo metilo y habíamos mencionado varias estructuras. Esta metionina, ¿cómo es? Fíjense, en su R tiene un azufre allí unido a un grupo metilo. Así es la metionina. Entonces la metionina, primero, con ayuda de ATP, el cual a través de esta metionina adenosiltransferasa dice, va a transferir la parte de la adenosina de este ATP porque los grupos fosfatos están saliendo los 3 por acá. Entonces la adenosina, que no es otra cosa que adenina con una ribosa, está entrando a unirse al azufre que tiene esta metionina. Entonces he formado, digo, el S-adenosil metionina. Correcto, SAM, S-adenosil metionina. SAM dará este grupo metilo a alguien que lo acepte, se irá a ese grupo metilo y la estructura ya no tiene acá el grupo metilo, ya no está, ¿verdad? Ya no está. Acá sí, acá no está. Entonces, ese grupo, esa estructura que ya no tiene ese grupo metilo ahora se llama S-adenosil homocisteína, ¿correcto? Homocisteína. Entonces, ese catabolismo sigue y a través del enzima adenosilhomocisteinasa va a sacar la parte de la adenosina que está en verde, sale, y me queda toda esta parte que vendría a ser solo la homocisteína, correcto. Homocisteína formada puede tomar varias vías, fíjense. La idea es que tampoco se acumule la homocisteína. Entonces, puede regresar a metionina. ¿Podría regresar? Podría ir hacia abajo y seguir ese catabolismo que ahora lo vamos a revisar. Pero si sube hacia la síntesis de metionina, requiere de enzima metionina sintasa y nuevamente de N5-metiltetrahidrofolato, nuevamente de los folatos. ¿Bien? Bueno, pero estoy viendo la vía de degradación, ¿verdad? La vía de degradación. Entonces, homocisteína ahora, con ayuda de este aminoácido serina, está en verde, y mediante la enzima cistationina sintasa voy a formar esta molécula llamada cistationina. O sea, se ha unido serina por este extremo sulfidrilo. Allí, toda esta parte en verde es el aminoácido serina, que tiene como RCH2OH. Acá se ha quedado solamente el CH2. El OH salió con este hidrógeno de este sulfidrilo de la homocisteína como molécula de agua. Salió. Esta cistationina sigue la degradación mediante una liasa. Va a desdoblar la estructura en 2. Acá se va a romper este enlace. Para que se lleve prácticamente la serina, lo que era el esqueleto carbonado de la serina, se está llevando el azufre de esa metionina y está saliendo como aminoácido cisteína, ¿cierto? Y lo que queda, esta parte en negro,
está quedando como alfa-cetobutirato, porque incluso el grupo amino ha salido como amonio. Y alfa-cetobutirato luego, con una deshidrogenasa, se va a convertir en propionil-CoA y luego ya sé que ese propionil-CoA termina en succinil-CoA. Bueno, esas reacciones ya las habíamos visto en los ácidos grasos, hay formación de metilmalonil-CoA, L-metilmalonil-CoA y luego en succinil-CoA. Bien. A ver, dígame entonces, la metionina, ¿qué tipo de aminoácido vendría a ser? ¿Glucogénico, cetogénico o ambas vías? Realizar. A ver, ajá, glucogénico dice Romina, Linza y Ani. Ajá, glucogénico, cierto. Porque ha formado succinil-CoA intermediario del ciclo de Krebs, por lo tanto glucogénico. Pero por acá formó cisteína. Y si ha formado cisteína, ¿en qué se cataboliza esa cisteína? ¿En qué se convertirá en su catabolismo la cisteína? ¿Recuerdan? Es piruvato, correcto. Ajá. Ricardo, correcto. Y si llegó a piruvato, de igual manera, sigue siendo aminoácido glucogénico, ¿verdad? Por acá tengo, no, vamos a hablar aún, vamos a seguir con este aminoácido, metionina. ¿Por qué? Fíjense, yo he revisado esto en la lámina anterior. Yo dije que la metionina, acá está, se convierte en SAN da ese grupo metilo a alguien, termina en adenosilo-homocisteína y luego en homocisteína. Entonces yo había dicho de que esta homocisteína podría tomar esta vía de regreso a formar metionina o poder llegar acá a catabolizarse a cistationina, cisteína, alfa-cetobutirato y succinil-CoA finalmente, ¿no? Pero acá hay varias enzimas involucradas. Primero, si hay mucha cisteína, se inhibe esta enzima. Hay esta enzima número 3, que vendría a ser la cistationina beta sintasa, para que no se forme más cisteína. Eso quiere decir que va a empezar a... Bien puede haber defecto enzimático de esta misma enzima, cistationina beta sintasa. Y si falla la enzima, quiere decir de que se va a empezar a acumular la homocisteína. Y esa homocisteína no se puede acumular porque puede causar problemas cardiovasculares, lo que conlleva a tomar otra vía de escape en la cual puede ir o regresar a formar el aminoácido metionina. Pero para formar ese aminoácido metionina, yo requiero primero de esta primera enzima. Si voy a sintetizar metionina, requiero metionina sintasa, la cual necesita de N5-metiltetrahidrofolato, ¿correcto? Pero este N5-metiltetrahidrofolato a su vez se va a formar de este compuesto, N5N10-metileno tetrahidrofolato, el cual se debe reducir a través de esta segunda enzima, que vendría a ser el N5N10-metileno tetrahidrofolato reductasa. Va a reducirlo a N5-metilo para que entre acá a participar en la conversión de homocisteína a metionina. Bien, entonces la falla de cualquiera de estas enzimas va a hacer que acumule homocisteína. Pero además estoy viendo que acá depende varias, ¿no? Varias vitaminas tengo acá que necesitamos para estas enzimas. Entonces dentro del tratamiento también puede favorecer el consumo de vitamina B6, que es la enzima cistatonina beta sintasa que necesita, o la metionina sintasa que necesita de B12 también, y o el ácido fólico, ¿verdad? Que necesito para el tetrahidrofolato. Entonces van a ayudar un poco también en esta disminución de la homocisteína.
hemos dicho de que hay otros aminoácidos que terminan también en succinil-CoA. Acá está. Y hablamos de aminoácidos isoleucina y valina. Tienen que saber que isoleucina, valina, a ver, voy a ampliar esto. Isoleucina, valina y leucina, aunque no lo voy a hablar en este momentito, sino en la siguiente lámina, son aminoácidos de cadena ramificada, vamos a decir, ¿ok? Que esos Rs, ¿no? Tienen ahí, fíjense, CH3, LR1 y CH2, perdón, LR2 es CH3, CH2. Y para ser valina tendría que tener ambos grupos metidos. Bueno, es de cadena ramificada. La leucina ya tiene más, ¿no? Isopropilo. Pero estos aminoácidos de cadena ramificada tienen reacciones en común, ambos, las tres primeras. Porque lo primero que hacen es transaminación para formar este cetoácido. Van a formar, voy a decir, cetoácidos de cadena ramificada, ¿no? Dependiendo de cuál es el aminoácido, estos son sus nombres. Bueno, luego hay una descarboxilación. Sale el CO2 y se forman estas nuevas estructuras. Y termina unida a la coenzima, ¿okay? Que forma un metilbutiril-CoA de la isoleucina, isobutiril de la valina, isovalerial de la leucina. Y luego actúa la acil-CoA deshidrogenasa, muy similar a la oxidación de ácidos grasos, en la cual dependía de FAT y se reducía, incluyendo doble enlaces en esa estructura. Acá se formó de la isoleucina este doble enlace, formando este nuevo compuesto, dirilcoa, y de la valina, el metilacrilcoa, doble enlace también. Bueno, de ahí hay varias reacciones, al final formo propionil-CoA y luego succinil-CoA. Y por acá, acetil-CoA. Entonces, ¿qué tipo de aminoácido será la isoleucina primero? Pregunto, ¿qué tipo de aminoácido será isoleucina? Amino, ácido glucogénico, cetogénico o ambas vías. Glucogénico y cetogénico, ok, gracias. Glucogénico y cetogénico, ¿verdad? Porque ha llegado a formar acetil-CoA cetogénico y ha formado succinil-CoA glucogénico. En cambio, la valina, sí, es verdad, llega también a formar propionil-CoA y luego succinil-CoA, pero nada más. Por lo tanto, es solamente un glucógeno. En el caso de la leucina, a ver, acá está, leucina y lisina nos dicen, termina en acetoacetato, vamos a empezar con la leucina, que como hemos dicho, hace las tres reacciones iniciales iguales a las anteriores, forma este compuesto beta-metilcrotonil-CoA, y por acá sigue las reacciones y llega a acetil-CoA y acetoacetato. Entonces, esta leucina lo habíamos puesto en el cuadrito de los exclusivamente cetogénicos porque llega a acetil-CoA y a acetoacetato. Muy bien. En cambio, la lisina, a ver, ¿qué estoy viendo en la lisina? Al final, en su catabolismo, la lisina, pues todas estas reacciones va a realizar forma acetoacetato, que no, pues claro, no se van a aprender todas estas reacciones, pero sí es importante mencionar este primer paso en el cual la lisina con alfa-cetoglutarato, fíjense, esta parte en rojo es el alfa-cetoglutarato, se unió a este grupo amino con la lisina y se forma una nueva estructura denominada sacaropina. Ahora, es verdad que hay bibliografías que mencionan que la lisina es un aminoácido que hace ambas vías, pero ahora yo les he puesto en que exclusivamente es cetogénico. Y ellos mencionan que es también glucogénico porque acá, en esta segunda reacción, se libera un aminoácido glutamato. O sea, entró el alfa-cetoglutarato por acá y se lleva el grupo amino y sale como glutamato. O sea, y luego sé que el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato y por ahí debería ser glucogénico, pero es un poco contradictorio que entre un alfa-cetoglutarato y luego se salga glutamato para volver a convertirse en alfa-cetoglutarato. Bueno, hay bibliografías que lo mencionan como cetogénico nada más porque llegan hasta acetoacetato.
Y así lo vamos a, a conservar entonces. Importante en estas vías que voy a eliminar productos de desecho como CO2. Fíjense, acá hay varios CO2 liberados. Y también estoy formando energía porque estoy formando también gas reducido, ¿no? Y entonces, en esta vía de catabolismo de la lisina estoy formando acetoacetato y una molécula de acetilco. Muy bien. En esta primera reacción que vimos, en la cual la lisina se convierte en sacaropina, necesito de esta enzima. Entonces, este también es una enzima importante, sacaropina deshidrogenasa, la cual puede estar deficiente. Hay un defecto genético sobre esta primera enzima, la cual, al estar deficiente, pues provocará que se acumule la lisina, ¿no? Por lo tanto, el paciente va a tener hiperlicinemia e hiperlicinuria. También se va a excretar en la orina. Pero esta acumulación conlleva a que el paciente le cause retraso mental y retraso físico también. Bien. A ver, se está demorando en pasar esa lámina. Vamos a esperar un ratito. Lo que vamos a ver ahora es el triptófano. Y el triptófano en su catabolismo también llega a formar acetoacetato. A ver, ¿cómo así? Este es el triptófano. Grupo amino, grupo carboxilo y todo lo demás es el R. ¿Ok? Todo lo demás es el R. Bueno, actuará primero esta dioxigenasa y se abre esta estructura acá. Se está abriendo y se está formando este nuevo compuesto, formilinurenina. Y a través de esta formamidasa saca este extremo aldehído como un ácido fórmico y lo que me queda es esta estructura que se llama quinurenina. Y luego una oxigenasa con ayuda de oxígeno va a introducir un grupo OH en esa estructura anterior y forma el 3-hidroxiantranilo. Ahora, a través de esta enzima quinureninasa o quinurenina hidroxilasa, mencionan otros esta enzima, desdoblen dos a esta estructura del 3-hidroxiantranilo. Por este lado, se rompe este enlace y sale toda esta parte en verde como aminoácido alanina. Y lo demás está quedando como 3-hidroxinurenina, que luego hará más reacciones, forma cetoadipato y al final acetoacetato. Entonces, ¿este aminoácido qué tipo de aminoácido es? A ver, escriban. Glucogénico, cetogénico o hace ambas vías. ¿No? Si ha formado acetoacetato, entonces por allí yo sé que es un aminoácido glucogénico al haber llegado a cetoacetato, ¿verdad? Pero si ha llegado a alanina, yo sé que esa alanina se convierte en piruvato. Por lo tanto, al llegar a piruvato lo considero también como un aminoácido glucogénico. Entonces el triptófano hace ambas vías, es cetogénico y es glucogénico. Acá hay algo importante también que mencionar sobre ese catabolismo del triptófano que hemos visto. Forma quinurenina, ¿verdad? Forma quinurenina y ahí decíamos que requeríamos de esta enzima quinurenina hidroxilasa. Bueno, mencionábamos en la lámina anterior a la quinureninasa, que dependía del piridoxal fosfato. Entonces, para al final llegar a una molécula de alanina y acetoacetato. ¿Ok? Entonces, puede haber, perdón, deficiencia de vitamina B6, la cual impida que se dé este paso.
de catabolismo del triptófano y por lo tanto obligue a que esa quinorenina tome esta otra vía para formar ácido santurénico y otros metabolitos. Pero además va a causar de que no se pueda formar esta NAT y NATP, que yo sé y aprendimos con la doctora Hoy, vimos que cuando hay deficiencia de niacina y triptófano, causa esta enfermedad, la pelagra, ¿no? Porque no se van a poder formar estos NAT y estos NATP. Correcto. Bien. Cambiamos de aminoácido ahora. Hablaremos de dos aminoácidos, fenilalanina y tirosina, los cuales se catabolizan hasta acetoacetato. Acá está. Fenilalanina y tirosina, ambos en su degradación llegan a formar fumarato y acetato, pero fenilalanina previamente debe convertirse en tirosina. Tirosina hay un intermediario allí en su catabolismo de ácido homogentísico, pero al final llegan a fumarato, por ahí formo glucosa, glucogénico por lo tanto, y también formo acetoacetato. ¿Ve? Para poder catabolizar la fenilalanina, ahora requiero de este otro cofactor, tetrahidrobiopterina, que a su vez se podría formar del GTP, pero la cantidad que se forma a partir de este es insuficiente. Por lo tanto, porque tengo que reconstituir a partir de una dihidrobiopterina el tetrahidrobiopterina con ayuda de esta enzima, dihidrobiopterina reductasa. Bueno, ¿cómo se da entonces este catabolismo de la fenilalanina? Fíjense, este es el R de la fenilalanina y este es el R de la tirosina. Diferencia, un hidroxilo. Entonces tengo que incluir un hidroxilo en esta estructura. Para ello requiero de la fenilalanina hidroxilasa, que necesita de oxígeno, pero necesita también del tetrahidrobiopterina, el cual da los hidrógenos de esa estructura. Se incluye este OH, se libera una molécula de agua, ya tengo la tirosina formada y esta tetrahidrobiopterina pasa a ser dihidrobiopterina ahora. Formada la dihidro debe regresar a tetrahidrobiopterina. Entonces, puede existir acá también fallas de estas enzimas, fenilalanina hidroxilasa y de esta dihidrobiopterina reductasa, las cuales van a conllevar a que aumente la fenilalanina. Y luego vamos a ver que esa fenilalanina va a tener que tomar otras vías para de metabolismo para que no se acumule y cause daño. A ver. Entonces hemos visto prácticamente eso, la conversión de fenilalanina a tirosina por la enzima fenilalanina hidroxilasa. Pero ahora esta tirosina tiene que terminar en fumarato y acetoacetato. Para ello requiere de una reacción de transaminación mediante la tirosina aminotransferasa. Del aminoácido tirosina se forma este cetoácido para hidroxifenilpiruvato, que luego se descarboxila a ácido homogentísico o homogentizato, dice acá, es lo mismo. Y este ácido homogentísico, mediante esta enzima homogentizato oxidasa, forma maleíl acetoacetato, luego se convierte en fumaril acetoacetato, y esta última enzima, fumaril acetoacetato hidrolasa, desdoble su estructura en dos, en una molécula de fumarato y en acetoacetato, ¿verdad? Entonces, ambos aminoácidos están en ese grupo de aminoácido glucogénico por formar fumarato y cetogénico por formar acetoacetato. Muy bien. Estamos llegando al final de ese tema. Nos falta todavía ver biosíntesis todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos a ver algunas relevancias clínicas y esto es realizado en un tamizaje en los recién nacidos, ¿no? Se toma una muestra de sangre para ver que
si es que existen algunos trastornos en estos metabolismos de estos aminoácidos, ¿no? Al bebé se le toma una muestra de sangre y se analiza si es que existen deficiencias de todas estas enzimas. Esto ya se hace acá en nuestro país en forma también rutinaria, ¿no? Hablamos de esta primera enfermedad, fenilcetonuria. Esto se produce por déficit de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Hace un rato yo les mencionaba, si la fenilalanina, que debe convertirse en tirosina mediante la fenilalanina hidroxilasa, esa enzima falla o falla la reductasa, se empieza a acumular la fenilalanina, lo que conlleva a que tome otra vía de escape esa fenilalanina. Entonces, esa fenilalanina toma esta otra vía, en la cual se convierte en fenilcetonas. Esta es una fenilcetona, el fenilpiruvato. Y luego ese fenilpiruvato termina en fenilacetato y fenillactato y se excreta. Entonces, la formación de estas fenilcetonas puede conllevar al paciente que cause retraso psicomotor y presente convulsiones. Si no se detecta a tiempo, puede ser mortal. Y se debe restringir este aminoácido fenilalanina de la otra enfermedad es la enfermedad de la orina con jarabe de arce. Acá hay un defecto de la deshidrogenasa. A ver, ¿recuerdan que hablamos de los aminoácidos de cadena ramificada? Eran estos, valina e isoleucina, que hacían reacciones muy similares las dos, incluso la leucina también, las tres, ¿no? Y acá había una deshidrogenasa a este nivel. Entonces hay un defecto en esta enzima, lo que causa que acumulen estos aminoácidos de cadena ramificada y causen esta enfermedad de orina, con olor a jarabe de maple, dice, y o jarabe de arce, dicen otros, ¿no? Esto va a presentar discapacidad cognitiva, orina de olor dulce y distonía. Otra enfermedad es la homocistinuria. En esta hay un defecto enzimático de la cistationina beta sintasa. Recuerdan que acá la vimos, cistationina beta sintasa. Si hay un defecto de esta enzima, conlleva que se acumule la homocisteína, dijimos. Entonces, en este caso, en esta enfermedad, se va a presentar enrojecimiento, retraso en el desarrollo, dislocación en el cristalino y enfermedad cardiovascular que les había mencionado, y osteoporosis también. La tirosinemia es otra enfermedad que causa la deficiencia del fumaril acetato hidrolasa, esta que participa acá al final, ¿no? Esta hidrolasa que libera fumarato y acetoacetato. Entonces, se presenta acá la enfermedad con problemas hepáticos, aumento de peso, enfermedad de los nervios periféricos y defectos renales. Y finalmente la alcaptonuria, en la cual va a haber deficiencia del ácido homogentísico dioxigenasa o oxidasa que menciona acá, homogentisata oxidasa. Si está deficiente esta enzima, entonces el ácido homogentísico se empieza a acumular. Por lo tanto, el paciente va a presentar una decoloración de los tejidos de color negruzca por esa acumulación de ácido homogentísico, artritis y calcificación de varios tejidos. Ya, bien. Vamos a ver ahora lo contrario. Y con esto vamos a terminar. Todavía tenemos 15 minutos, no podemos hacer. Biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Nosotros acabamos de ver la vía de degradación, pero muchas de las vías de degradación se dan en forma inversa para ver su vía de síntesis de estos aminoácidos. De estos
A ver, me van a permitir un momentito que me están llamando de la universidad. Lo siento por la interrupción. A ver, tenemos acá 20 aminoácidos de los cuales yo requiero para poder sintetizar proteínas. La mitad son esenciales y la mitad son no esenciales. Nosotros vamos a ver en este momento los no esenciales, que son los que van a intervenir en muchos procesos dentro de nuestro organismo. Tengo acá también esta clasificación como glucogénicos, cetogénicos y ambas vías, cuáles son los no esenciales y los esenciales, ¿correcto?
todos estos son aminoácidos no esenciales. 10 y los otros 10 aminoácidos no esenciales que voy a ver la síntesis en este momento de este grupo de acá. Bien. Arginina lo he puesto o lo consideran como semi-esencial en realidad, pero nosotros hemos visto que esta arginina se sintetiza en el ciclo de la urea. Pero en los niños es importante mencionar de que se requiere más cantidad de este aminoácido, así como la histidina. También tengo acá el aminoácido metionina, que me sirve para sintetizar cisteína, aminoácido no esencial. Entonces, metionina es esencial, pero hay que dar grandes cantidades que abastezcan tanto las funciones que tiene que cumplir la metionina, como también lo que debo formar como aminoácido cisteína. Fenilalanina, ¿ok? Fenilalanina yo he visto que en su catabolismo forma aminoácido tirosina, y entonces de la misma manera tengo que abastecer una cantidad suficiente para poder tener ambos. Bien. Todas estas vías, es un resumen de las vías. Fíjense que requiero de 3-fosfoglicerato para formar serina, de ahí viene glicina y cisteína. Requiero piruvato para formar alanina. Requiero oxalacetato para formar aspartato y asparagina. Fenilalanina me forma tirosina, un poco es lo inverso de su catabolismo, ¿verdad? Y de alfa-cetoglutarato obtengo glutamato. Ese glutamato me sirve para formar glutamina y también prolina y arginina. Entonces, las vías de síntesis que voy a ver son estas. Por transaminación prácticamente, ¿no? Como hemos visto ya, las transaminaciones no solo me sirven en el catabolismo, sino también en el anabolismo. Entonces, de piruvato voy a formar alanina, de oxalacetato voy a formar aspartato y de alfa-cetoglutarato obtendré glutamato. Luego, este aspartato me sirve para formar asparagina mediante la enzima asparagina sintasa y con la ayuda de glutamina, que es quien me va a dar el grupo amino para que se introduzca acá en la molécula del aspartato y se convierta en asparagina. Glutamato me da lugar a la formación de glutamina, así que glutamato a través de glutamina sintasa, primero con ayuda de ATP, se fosforileza el glutamato, se forma este intermediario glutamilfosfato y luego recibe el amonio, ¿no? Esos amonios liberados de los muchos catabolismos que hemos visto para que se introduzca y desplace este grupo fosfato y se forme glutamina. Ahora, formado este glutamato, me da lugar a la formación de prolina y de arginina también. Fíjense de que esta vía ya la hemos visto. Lo hemos visto al revés, que esa pirulina llegó a glutamato y de esta arginina también llegó a este intermediario común para ambos, que es el glutamato 5-semialdehído. ¿Ok? Entonces, estoy viendo lo inverso ahora, que de glutamato llego a prolina y llego por acá, primero a ornitina y luego a arginina. Bien. Serina me va a servir para formar cisteína y glicina, pero serina se forma a partir del 3-fosfoglicerato y para ello requiero hacer estas tres reacciones. Este es 3-fosfoglicerato, que primero se oxida a 3-fosfohidroxipiruvato a través de esta fosfoglicerato deshidrogenasa. Este hidroxilo se ha oxidado a una acetona. Luego se está transaminando, entró acá el grupo amino, se transforma en 3-fosfoserina y luego una fosfatasa saca ese grupo fosfato, sale y me queda aminoácido serina. Ya tengo aminoácido serina, que este es el R, CH2OH. Hay una regulación respecto a esta vía de síntesis. Esto es lo que acabo de ver, que del 3-fosfoglicerato yo formo aminoácido serina. Entonces, la regulación se va a dar sobre estas dos enzimas. La primera, que es la 3-fosfoglicerato deshidrogenasa, y la última, que es la 3-fosfoserina fosfatasa. El aumento o acúmulo de este aminoácido serina inhibe por retroalimentación a esta enzima fosfatasa, de tal manera que ya no formará más serina, ¿no? Eso inhibe la síntesis, por lo tanto, de este aminoácido. Pero además, si hay mucha serina, también
reprime la síntesis de esta enzima, 3-fosfoliserato deshidrogenasa, y por lo tanto también por ahí estamos inhibiendo esa vía. Y lo contrario, ¿no? Si no hay serina, pues no va a haber quien eh, inhiba la fosfoserina fosfatasa por retroalimentación y por lo tanto se dará esta vía. Y tampoco va a haber quien, no, al contrario, si no hay serina, se va a inducir la síntesis de esta fosfoserina, fosfoliserato deshidrogenasa y por lo tanto iniciará esta vía de síntesis de este aminoácido. La glicina ahora se puede dar la formación de glicina por esta ruta principal a partir del aminoácido serina con ayuda de la serina hidroximetiltransferasa, que es una enzima muy similar, hemos visto, esa es de doble vía, ¿no? Hemos visto en el catabolismo, pero ahora estamos viendo lo contrario, la vía de síntesis. ¿Correcto? Entonces la serina, con ayuda de tetrahidrofolato, da su carbono que tiene, se transforma en N5N10 metil tetrahidrofolato y acá la glicina solamente tiene un hidrógeno. También se puede formar a través de la treonina. La treonina también da lugar a la formación de glicina en su catabolismo. Entonces, nosotros vimos esto. Ese catabolismo prácticamente, estoy viendo la vía de síntesis de este aminoácido. Entonces, la treonina vimos que con la enzima treonina aldolasa se desdobla esta estructura en dos, en la parte de abajo en glicina y por este otro lado llega a liberar una molécula de acetilco. Entonces es sintetizado también este aminoácido a partir de treonina. Para la síntesis de cisteína voy a requerir de dos aminoácidos, ¿ok? Acuérdense, está involucrado aminoácido metionina y aminoácido serina. Y esta vía la vimos en el metabolismo del catabolismo del aminoácido metionina, vimos, ¿no? Cómo se formaba la homocisteína. Yo requiero de homocisteína para que con serina se forme esta molécula de cistationina a través de esta enzima cistationina beta sintasa dependiente del fosfato de piridoxal. Y luego esta cistationina por la cistationasa libera el aminoácido cisteína. Y libera también alfa-cetobutirato que termina en succinil-CoA. Eso ya lo habíamos revisado. Entonces, la formación de cisteína depende de serina y de aminoácido metionina. Puede estar deficiente también en los prematuros la enzima cistationasa, causando la acumulación de cistationina excretándose en esa orina. También podrá en los adultos presentarse esta deficiencia genética. Y además, al ser esta enzima dependiente de vitamina B6, la deficiencia también de esta vitamina puede ocasionar esta enfermedad de cistationina. Y finalmente, tenemos la formación del aminoácido no esencial tirosina, que deriva del propio catabolismo del aminoácido fenilalanina, ¿verdad? Mediante la enzima fenilalanina hidroxilasa. Y con ayuda de la tetrahidrobiopterina. Esto también ya lo revisamos. Entonces, hemos visto la síntesis de todos estos aminoácidos en resumen. De fosfoliserato forma serina, de serina se forma cisteína y se forma glicina. Pero acá recuerden que también interviene la metionina, ¿correcto? Piruvato forma alanina, oxalacetato forma aspartato, aspartato asparagina, y alfa-cetoglutarato forma glutamato primero, y este glutamato me sirve para formar glutamina, arginina y prolina. Y finalmente, fenilalanina termina en tirosina. Bien, ahora sí, hemos terminado. Vamos a pasar a asistencia con un Kahoot. Vamos a entrar con los dos apellidos. Vamos a hacer este Kahoot, a ver. Y como les dije, otra vez me llamo.